Mi esposa me decía que trabajaba desde casa mientras yo hacía turnos dobles, hasta que olvidó cerrar su laptop y descubrí algo que me hizo ver todo con otros ojos, incluso a nuestra hija. Trabajo como técnico de mantenimiento en una universidad de mediano tamaño en Ohio. No es el mejor trabajo del mundo, pero paga las cuentas. Estoy casado, bueno, estaba casado técnicamente, todavía estamos legalmente casados, con mi esposa desde hace 11 años. Tenemos una hija de 7 que, hasta hace poco, era lo único que me mantenía cuerdo. Nuestra vida juntos no era un desastre. De hecho, a simple vista parecía bastante sólida. Ella trabajaba desde casa como diseñadora gráfica freelance. No ganaba una fortuna, pero tenía sus clientes regulares y siempre decía que le gustaba tener la libertad de manejar sus horarios. Yo salía temprano en la mañana y volvía en la tarde, normalmente a eso de las 6. La cena ya estaba lista la mayoría de los días. Mi hija hacía sus tareas mientras yo arreglaba cosas de la casa o simplemente me tiraba en el sillón a descansar. Sonaba a rutina aburrida, pero yo la apreciaba. Lo que pasa es que, cuando todo parece muy normal por mucho tiempo, uno deja de mirar con atención. Y ahí es cuando te comen por dentro sin que lo notes. Recuerdo que todo empezó a oler raro el día en que olvidó cerrar sesión en su laptop. Algo súper tonto. Fui a imprimir unos papeles para renovar el seguro del auto y abrí su computadora porque la mía estaba sin batería. Ella se había ido al supermercado con nuestra hija, y ahí estaba, una pestaña abierta con un nombre de usuario que no reconocí, y lo peor, con una interfaz de una red social que nunca había visto en mi vida. No era Facebook, no era Instagram. Parecía algo exclusivo, medio secreto. No sabía qué era, pero el nombre del perfil era algo así como News of the Midwest o algo igual de cursi. Le hice clic. Lo primero que vi fue una foto. No se le veía la cara, solo una espalda desnuda frente a un espejo empañado. No soy idiota. Sabía perfectamente que ese cuerpo era el de mi esposa. Mi estómago se me fue al suelo. Cerré la laptop como si quemara. Me quedé sentado mirando al piso por lo que habrán sido 20 minutos, escuchando el zumbido del refrigerador como si fuera lo único real en ese momento. No sabía si había visto lo que había visto. Quise convencerme de que era un malentendido, un trabajo artístico raro, un proyecto de diseño. Algo, cualquier excusa. Cuando ella volvió, actué normal. Le pregunté si se había acordado de traer la leche sin lactosa, le sonreí, ayudé a subir las bolsas. Pero por dentro estaba hecho polvo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, intentando unir los puntos. Pensé en los pedidos de ropa que llegaban por correo cada semana. Pensé en las veces que decía que tenían reuniones por Zoom pero se encerraba con la puerta cerrada durante horas. Pensé en la vez que, sin querer, vi una transferencia de casi $600 en su cuenta PayPal cuando revisamos las finanzas, y me dijo que era un cliente europeo que le pagaba por diseño de portadas para libros indie. Yo le creí. Quería creerle. Porque si no le creía, ¿qué significaba eso para mi vida? ¿Que me había comido años de mentiras? ¿Que la mujer con la que dormía cada noche estaba en otra vida paralela? Pasaron 3 días hasta que decidí volver a abrir esa laptop. No quería, en serio no quería, pero no podía seguir así, con esa idea rebotando en mi cabeza cada minuto. Esperé a que saliera a llevar a la niña a una clase de dibujo. Esta vez me metí más profundo. El sitio era privado. No se podía ver nada si no tenías cuenta. Me hice una falsa, obviamente. Puse un correo que usaba para spam y una foto cualquiera. Y ahí empezó todo. El perfil tenía más de 200 publicaciones. No estoy exagerando. Y no era simplemente contenido sexy o sugerente. Era contenido explícito, directo, sin filtros. Ella, mi esposa, con poses que jamás en la vida había hecho conmigo, usando ropa que yo nunca había visto. Y lo peor, hablaba con la gente. Les respondía. Tenía una especie de comunidad que le mandaba regalos. Comentarios como eres una diosa, nunca dejes de hacer esto, el show en vivo de anoche fue fuego, vas a repetirlo el viernes. Me temblaban las manos. No sabía si gritar o llorar. No sabía si cerrar todo y fingir que nunca lo vi, o salir corriendo de la casa como si me hubieran disparado. Pero no hice nada. Cerré la computadora. Me serví un whisky a las 2 de la tarde. Me senté en el patio trasero a mirar el cielo sin pensar en nada. En mi cabeza solo había una imagen, mi hija. Mi hija jugando en la sala, dibujando mariposas en un cuaderno. Mi hija pidiéndome que le lea un cuento antes de dormir. Y esa imagen no cuadraba con lo que acababa de ver. Nada de eso cuadraba. Lo más jodido es que no sabía si eso era una traición, si era infidelidad, si era una vida secreta, o todo junto. Solo sabía que algo dentro de mí se había roto. Y que ya no había vuelta atrás. Después de lo que vi, pasé todo el resto del día como si estuviera flotando en otra realidad. Hablé con ella, cené con ella, incluso la ayudé a bañar a nuestra hija,
todo sin mencionar nada. Pero por dentro, todo lo que yo era estaba en estado de emergencia. Mi cabeza iba a 1000 por hora, pero mi cuerpo actuaba por reflejo. No dormí esa noche tampoco. Me acosté mirando su espalda mientras dormía como si nada. Respiraba tranquila, hasta roncaba un poco. Y yo, con los ojos abiertos, sabiendo que ya no confiaba ni en cómo respiraba. Y acaba algo que me jode admitir, no sabía si tenía derecho a sentirme traicionado. No había otro tipo. No había mensajes con amantes, no había besos robados. Pero al mismo tiempo, si había una vida entera que había decidido ocultarme. Un personaje. Un universo que ella misma construyó donde yo no existía. Donde no había esposo ni hija, solo ella frente a una cámara, con hombres al otro lado del mundo diciendo lo que le harían si la tuvieran cerca. Al día siguiente, volví a abrir el perfil. Ya tenía el estómago vacío, como si fuera a ver una autopsia. No sé si buscaba una pista, una explicación, algo que me hiciera pensar que todavía había forma de entenderla. Pero no, era todo lo contrario. Cuanto más veía, más claro me quedaba que esto no era una calentura temporal. Esto era un sistema. Tenía suscripciones, niveles, beneficios por pagar más. Hasta había una wishlist con regalos, perfumes, ropa, maquillaje, cosas que ya había visto en la casa, y que ella me había dicho que eran colaboraciones con marcas. Mentira. Todo mentira. Y no es que ella viniera de la nada. Su familia no era rica, pero tampoco pobre. Su mamá vive en Carolina del Norte y nunca se metió mucho en nuestra vida. Siempre fue bastante fría. Y ahora empezaba a entender por qué. Quizás la desconexión venía de mucho antes. Tal vez esto que yo estaba viendo no era una transformación reciente, sino algo que venía gestándose desde antes de que siquiera nos conociéramos. Esa misma tarde, decidí probarla. Fue una especie de experimento. Quería ver si había un mínimo de honestidad en ella todavía. Me senté con ella después de que acostamos a la nena y le pregunté directamente cómo iba el trabajo. Me dijo que estaba todo bien, que había conseguido un cliente nuevo en Berlín que le pagaba bastante bien. Lo dijo sonriendo, como si fuera verdad, como si lo tuviera ensayado. ¿Y qué diseñas para él?, pregunté. Portadas de discos, me dijo, sin dudar. No titubeó ni medio segundo. Incluso abrió una pestaña con imágenes genéricas de diseño gráfico. Algunas hasta estaban en alemán. Yo las conocía. Eran de un banco de imágenes gratuito. La había visto usarlas antes. No le dije nada. Solo asentí. Porque en ese momento me di cuenta de algo. Me estaba mintiendo sin culpa. Como si fuera su rutina. Como si fuera algo que tenía que hacer para sobrevivir. Y eso me dio miedo. Pasaron unos días así. Yo seguía actuando normal, pero cada vez que la miraba, sentía que estaba viviendo con una extraña. Y no cualquier extraña. Una que te sonríe mientras te apuñala lento. Y a pesar de todo, seguía sin confrontarla. ¿Por qué? Porque no sabía qué quería lograr. No quería escuchar sus excusas. No quería verla llorar fingiendo que lo hacía por nosotros. Yo no era ningún mártir, pero necesitaba que esto se cayera solo. Y se cayó. Una noche, mientras preparábamos la cena, su celular vibró en la encimera. Y lo que vi fue lo que disparó todo, una notificación de la misma plataforma, con el texto: tu sesión en vivo comenzará en 10 minutos, tienes 93 usuarios en espera. Ella se puso pálida cuando vio que yo había alcanzado a leer. Quiso taparlo con un es de un cliente, pero ya era tarde. La miré. No dije nada. Ella tampoco. Solo se quedó inmóvil, mirando el celular como si fuera una bomba. Y ahí fue cuando por fin abrí la boca. ¿Cuánto tiempo hace que haces esto?, le dije. No grité. No la insulté. Solo pregunté. Ella parpadeó varias veces. Intentó decir algo, pero se detuvo. Tomó aire. Lo soltó. Y al final, respondió. 1 año y medio. 1 año y medio. 18 meses. Más de 500 noches durmiendo a su lado mientras le creía todo. Mientras creía que trabajaba en cosas que le apasionaban. Mientras yo hacía horas extra para pagar el dentista de nuestra hija. ¿Por qué? Fue lo único que pude decir. Y lo que me respondió todavía me retumba. Porque me cansé de no tener nada. De verte llegar todos los días agotado, sin ganas de vivir. Porque sentí que me estaba pudriendo en esta casa mientras el mundo giraba afuera sin mí. Y ahí entendí que no era solo traición. Era resentimiento. Era desprecio. Era algo que se le había ido acumulando en silencio y había explotado en una doble vida digital llena de adoradores que la hacían sentir importante mientras yo pasaba la aspiradora y lavaba los platos. No hablamos más esa noche. Ella se fue al cuarto, cerró la puerta y la sesión en vivo nunca sucedió. O tal vez sí, no lo sé. Yo dormí en el sofá, con una almohada vieja y una frazada que no calentaba ni el alma. Y supe que no había vuelta atrás. Cuando me desperté en el sofá al día siguiente, tenía la espalda hecha pedazos. No tanto por el colchón improvisado,
sino por el peso de lo que ya sabía y lo que todavía faltaba enfrentar. Escuché a mi hija en la cocina, probablemente buscando cereales. La escuché hablar sola, canturreando bajito, completamente ajena a lo que estaba pasando en su casa. Eso fue lo que más me dolió, que su mundo todavía era puro, limpio, y que estaba a punto de mancharse con una verdad que no iba a poder evitar por mucho más tiempo. Ella, mi esposa, ya ni sé cómo llamarla, actuó como si nada. Bajó con el pelo mojado, bata puesta, y empezó a preparar café como si no me hubiera confesado la noche anterior que llevaba más de un año mostrando su cuerpo por dinero. Me saludó con un buenos días, como si eso bastara. Ni una disculpa, ni una charla, nada. Y yo no dije nada tampoco. No porque no tuviera que decir, sino porque me di cuenta de que ya no era necesario. Ella no tenía culpa. Tenía estrategia. No iba a darme el gusto de ver remordimiento. No iba a asumir que me destruyó. Prefería hacer de cuenta que yo estaba exagerando todo. Pero yo no podía seguir ignorándolo. Así que mientras ella salía a llevar a nuestra hija a la escuela, aproveché para revisar su laptop. Esta vez sin culpa. Tenía que ver hasta dónde había llegado. Y lo que encontré me terminó de destruir. Tenía carpetas. Muchas. Con nombres en clave. Algunas con fechas, otras con títulos como nueva serie, top tips, clients VIP. Fotos, vídeos, capturas de pantalla de chats privados con gente que le enviaba dinero directo a través de PayPal. Y ahí, justo ahí, vi lo que me dejó sin aire, un documento de Word titulado Plan de escape. Lo abrí. Eran apuntes sueltos. No era un manifiesto, ni un guión maestro, pero decía cosas como: conseguir asesoría legal para separación sin que él sospeche, guardar suficiente para pagar alquiler por 3 meses sin depender de nadie, buscar escuelas alternativas para la nena que no lo incluyan a él en contacto, conseguir abogado mujer. Me quedé tieso. Esa mujer no solo había construido una doble vida, estaba planeando desaparecer de la mía, llevándose a mi hija, dejándome en la ruina, sin explicación, sin derecho a réplica. En ese instante, algo en mí hizo clic. Se me secaron las lágrimas que ni siquiera habían salido. Me enderecé en la silla. No me rompí. Me transformé. Porque entendí que ya no estaba lidiando con una esposa confundida ni con una madre frustrada. Estaba frente a una persona que llevaba meses preparando una fuga con precisión quirúrgica. Y eso no se hace por impulso, se hace porque no le importa lo que quede atrás. Me preparé un café como si fuera cualquier día. Me senté a pensar. Ella volvió, como si nada. Me dijo que después iba a salir porque tenía una reunión con una clienta nueva. No le creí, claro. Ni siquiera fingí creerle, solo asentí y la vi salir. Esa tarde, fui al trabajo como siempre, pero no hice nada. Pedí permiso para irme antes. Fui directo a casa de un amigo mío que trabaja con un abogado. Le conté todo. No en detalle, no hacía falta. Le dije que mi esposa tenía una vida paralela online, que planeaba escaparse con mi hija y que yo quería prepararme legalmente para lo que se venía. Me escuchó en silencio. Me hizo un par de preguntas clave. Y me dijo algo que todavía tengo grabado. Actúa antes de que lo haga ella. Porque si te dormís, ella va a tener ventaja. Y no va a mirar atrás. Le pedí ayuda para empezar el proceso de separación. Pero lo más urgente era conseguir pruebas. Todo lo que había visto estaba en su laptop, que claramente no me pertenecía. Tenía que asegurarme de tener evidencia admisible, sin hackear nada, sin violar privacidad. Él me ayudó a redactar una carta formal pidiendo acceso a dispositivos compartidos por sospecha de riesgo al bienestar familiar. Y que debía hacerlo legal, no emocional. Porque si esto iba a terminar en tribunales, lo emocional no sirve. Volví a casa con una tranquilidad rara. No paz. Una frialdad planificada. Era como si hubiera empezado un juego del que no quería ser parte, pero ya no podía salir. Esa noche, me fijé si ella tenía otra sesión. Efectivamente, volvió a recibir notificaciones en su teléfono. La pantalla se iluminó justo mientras veía la tele. Ella la tomó rápido, se fue al baño con el celular en la mano, y no salió por casi una hora. Y ahí confirmé algo que ya sospechaba, ella no pensaba parar. No había culpa. No había vergüenza. Solo había objetivo. Me metí en la computadora desde una cuenta de invitado. Imprimí las capturas de pantalla que necesitaba. Las almacené en una carpeta cifrada en la nube. Hice copias. Envié una al abogado. Otra a mí mismo. Otra a una cuenta secundaria que ni siquiera ella conocía. La siguiente fase era mi hija. No iba a permitir que alguien así la arrastrara por un mundo donde su madre fuera reconocida por las razones equivocadas. No iba a esperar a que en el futuro alguien le mostrara lo que yo ya vi. Y sí, tenía miedo. Miedo de perderla. De que el sistema judicial me pusiera como el padre ausente que trabajaba demasiado. Que creyeran en la imagen de madre buena onda que ella seguía vendiendo.
Pero ese miedo ya no me paralizaba. Me movía. Me ponía alerta. Me transformó. Porque si ella había armado una doble vida, yo estaba listo para destaparla. Paso a paso, sin gritar, sin amenazas, solo con la verdad. Y con pruebas. Cuando uno empieza a prepararse para una guerra, aunque no quiera, el cuerpo cambia. Te empezás a levantar distinto, a hablar distinto, hasta a comer distinto. Yo, que antes llegaba a casa queriendo tirarme en el sillón, ahora entraba con los hombros tensos, la mirada afilada y la cabeza calculando escenarios posibles. Ya no había espacio para la costumbre. Cada gesto de ella lo analizaba. Cada palabra la diseccionaba. Porque ya no era una esposa, era una amenaza con cara familiar. Lo peor fue empezar a mirar a mi hija con otros ojos. No de desconfianza, obvio, pero sí con una culpa que no se me iba. Pensaba en cuántas veces había ignorado señales porque estaba demasiado ocupado siendo el proveedor. Cuántas veces la dejé a solas con su madre pensando que era lo mejor. No podía saberlo, claro. No soy adivino. Pero eso no me hacía sentir mejor. Un martes a la tarde, mientras yo trabajaba desde casa porque tenía que esperar a un técnico del gas, escuché algo que me dio escalofríos. Estaba en la cocina y escuché a mi hija hablando por videollamada con una amiga. No pensé mucho en eso hasta que escuché que la otra nena le preguntaba, ¿es verdad que tu mamá sale en internet sin ropa? Me congelé. Ella se quedó callada. Dijo algo como, no sé de qué hablas y cortó rápido. La fui a ver, le pregunté si todo estaba bien, y me dijo que sí. Pero tenía los ojos húmedos, como quien está empezando a entender que el mundo no es tan suave como creía. No insistí. No la presioné. Pero adentro mío, me caí al piso. El daño ya estaba empezando. Y ni siquiera habíamos llegado al punto de quiebre legal. Ese mismo día llamé a mi abogado y le dije que había que apurarlo todo. Me explicó que necesitábamos armar bien la narrativa para que el juez entendiera que no era una vendetta de pareja, sino un tema de riesgo emocional para una menor. Me pidió que fuera paciente, que íbamos bien. Pero yo ya no tenía paciencia, tenía urgencia. Al día siguiente, cuando llegué a casa, ella estaba en la sala con el teléfono en la mano y una sonrisa rara. De esas que no son de felicidad. Más bien de seguridad cínica. Me saludó con tono neutro y me preguntó si todo estaba bien en el trabajo. No sé por qué lo dijo así, pero me sonó a provocación. Le dije que sí, que todo en orden. Me preguntó si iba a volver a dormir en la cama algún día o si el sofá se había vuelto más cómodo, como si la conversación de aquella noche no hubiera sido una fractura total. Le dije, sin rodeos, que estaba al tanto de todo, que sabía de sus perfiles, sus vídeos, sus sesiones, que sabía lo del dinero, los regalos, las mentiras. Me miró fijo, sin parpadear. Y lo que me dijo no me lo voy a olvidar nunca. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llorar? ¿Correr con mi laptop a la policía? Ahí supe que ya no había amor, pero tampoco había respeto, ni por mí, ni por su hija. Solo había ego, y ganas de no perder su nuevo poder. Le dije que ya tenía abogado, que el proceso estaba en marcha, y que iba a pelear por la custodia total. Se rió. Literalmente se rió. Me dijo que ningún juez me iba a dar la custodia, que ella era la madre y que eso pesaba más, que yo era un tipo gris, que no tenía nada para ofrecer más allá de trabajo y facturas pagadas. Y me dijo algo más. Mientras vos cambias focos y arreglas caños, yo aprendí cómo hacer que la gente me admire. ¿Quién crees que van a preferir? Tuve que contenerme. Tragué saliva, bajé la mirada, y solo dije, la admiración que se compra con piel se evapora. La que se gana con hechos, no. Esa noche, me encerré en mi cuarto con la laptop. Le escribí un mensaje largo a mi abogado, detallando lo que había pasado, palabra por palabra. Me pidió que empezara a registrar todo, cada comentario, cada actitud. Todo eso suma en una corte cuando se trata de mostrar inestabilidad emocional o priorización de conductas no aptas para la crianza. Empecé un diario digital, donde cada noche escribía lo que había pasado. No como catarsis, como prueba. A los pocos días, mi hija volvió del colegio con los ojos hinchados. Le pregunté qué había pasado y me dijo que un compañero le había mostrado una imagen fea en el celular. No me dijo qué era, pero yo lo supe. Lo supe en el acto. Me largué al baño, cerré la puerta y vomité. No por la imagen, que ni siquiera vi. Por la confirmación. La bola ya estaba rodando. Y estaba arrollando la infancia de mi hija. Ese fue el punto final. Llamé al abogado. Le dije que quería la audiencia lo antes posible. Que tenía que sacar a mi hija de ese entorno. Que ya no podía dormir sabiendo que la mujer que vivía bajo mi techo había hecho tanto daño sin mirar atrás. Esa noche, al volver de trabajar, me encontré con que ella había cambiado la cerradura del cuarto. Lo supe porque fui a buscar unos papeles y no pude entrar. Le pregunté si había cambiado algo, y me dijo.
Mis cosas son privadas. Ya no sos bienvenido ahí. No respondí. Me fui al cuarto de mi hija, me senté a su lado y me puse a leerle un cuento. Su respiración se fue haciendo más tranquila, se durmió abrazada a su peluche favorito, y yo le acaricié el pelo pensando, no importa lo que me cueste, te voy a sacar de esta. Y ahí supe que el infierno apenas empezaba. Pero no iba a ser yo el que se quemara esta vez. A los 3 días llegó la notificación oficial. Fecha asignada. Audiencia preliminar. Tema, custodia temporal y revisión del entorno familiar. El abogado me lo había anticipado, pero tenerlo en papel, negro sobre blanco, fue como una bofetada que al mismo tiempo te despierta y te da miedo. Yo no quería pelear con la madre de mi hija. Quería que simplemente desapareciera de esa vida que había armado a espaldas nuestras. Pero entendí que ella no iba a irse sola. No sin arrastrar lo que pudiera. Lo peor vino cuando le conté que la audiencia ya estaba programada. Se puso en modo actriz, de esas que se creen su propio guión. Gritó. Lloró. Me acusó de querer quitarle a su hija, de inventar cosas, de invadir su privacidad. Me llamó manipulador emocional, machista encubierto y hasta me dijo que era un obsesivo controlador. Fue como ver una tormenta fabricada en un set de televisión. Nada de eso era real. No había emoción genuina. Era todo una escena para construir una narrativa. Y no era solo teatro. Empezó a moverse rápido. Contactó a una abogada de esas que venden empoderamiento como si fuera un paquete legal. Yo sabía lo que se venía. Iba a pintarme como el marido aburrido, apagado, que no había sabido acompañar su desarrollo personal. Iba a armar la historia de una mujer que se reinventó porque no encontraba estímulo ni apoyo. Y yo iba a ser el dinosaurio emocional que no entendía la modernidad. Me anticipé. Le dije a mi abogado que necesitábamos pruebas sólidas de que el entorno que ella ofrecía no era seguro para una menor. Y él me lo dejó claro, no basta con que no nos guste lo que hace. Tiene que haber evidencia de daño potencial o conducta riesgosa. Así que recopilé todo. Capturas de pantalla, extractos de conversaciones, grabaciones de audio, legales, porque fueron en presencia mía, fotos de objetos sexuales a la vista en espacios comunes de la casa, el documento con su plan de escape, todo, cada detalle, bien ordenado, bien documentado. Mientras tanto, la convivencia se volvió un campo minado. Ya ni comíamos juntos. Ella cocinaba por su cuenta, para ella sola. A veces pedía delivery con platos caros y lo dejaba en la mesa como quien muestra trofeos. Otras veces salía y volvía con bolsas de tiendas que jamás habíamos pisado juntos. Y todo eso con una naturalidad pasmosa, como si el hecho de que yo estuviera ahí no significara nada. Como si ya no fuera parte de su realidad. Un día, mientras yo trabajaba desde el comedor, la escuché hablando por teléfono en su cuarto con alguien. Tenía la puerta entreabierta y no me acerqué demasiado, pero alcancé a oír frases como, no, él no sabe cómo funciona esto. Claro que puedo mostrarme como madre soltera, tengo todo controlado, ya está todo armado, hasta tengo capturas por si intenta armar una escena. No supe si sentir miedo o risa. Miedo, porque claramente tenía un plan para tratar de quitarme todo. Risa, porque pensaba que iba a ganar mintiendo en un sistema que no perdona cuando te descubren. Ella jugaba a ser víctima con guión, pero lo que no sabía es que yo ya no era el tipo que la escuchaba callado. Cuando llegó el día de la primera audiencia, me presenté solo, sin mi hija. El juez pidió declaraciones iniciales. Su abogada habló primero. Pintó una historia de abandono emocional, de una mujer que había tenido que buscar independencia en un sistema opresivo, de una relación matrimonial fría y sin comunicación. Y cuando mencionó que el señor había estado espiando sus dispositivos y controlando sus movimientos, tuve que morderme el labio para no soltar una carcajada irónica. Mi abogado, cuando le tocó el turno, fue una bala directa. Presentó las pruebas con calma, sin show. Mostró evidencia concreta de que ella tenía una doble identidad digital donde ofrecía contenido adulto explícito, que su hija había sido expuesta a eso de manera indirecta, y que existía una hoja de ruta para sustraer a la menor sin autorización del padre. También se mencionó el impacto escolar. El episodio con la compañera. El miedo de la niña al volver al colegio. El juez escuchó todo sin cambiar la expresión. Pero al final, levantó la vista y le dijo a ella algo que no me esperaba escuchar tan pronto. ¿Puede confirmar si actualmente participa en plataformas de contenido para adultos con interacción directa con usuarios? Ella titubeó. Intentó negar. Dijo que eran proyectos visuales de arte corporal. El juez no la interrumpió. Dejó que se enterrara sola. Y cuando terminó, mi abogado solo dijo: Señoría, tenemos un extracto de su actividad que contradice esa descripción. Se la haremos llegar para revisión cerrada. Silencio. Silencio total. El juez solo asintió y fijó una nueva audiencia,
con presencia obligatoria de ambos padres y un informe psicológico de la menor. Salí de ese tribunal con las piernas temblando, pero con la cabeza firme. No había ganado nada todavía, pero por primera vez, no sentía que estaba perdiendo. En casa, ella se encerró en el cuarto. No cruzamos palabra. Ni una sola. Y esa noche, cuando mi hija se durmió, me senté al borde de su cama y la miré dormir. Era por ella. Todo por ella. Y juro que, si tenía que arrastrarme por cada corte del país, lo haría. Pero no iba a dejarla crecer creyendo que su padre no luchó por sacarla de un entorno podrido. 2 semanas después llegó la segunda audiencia. Esta vez era distinta. Se trataba del entorno de crianza, pero también de algo mucho más denso, si alguno de los dos padres representaba una amenaza directa o indirecta para la estabilidad emocional de la menor. O sea, ya no era solo sobre quién podía pagar qué escuela o tenía el refrigerador más lleno. Era sobre quién era apto para criar. Y eso, en mi cabeza, tenía un peso insoportable. Los días previos fueron pura tensión. Ella empezó a actuar raro. Demasiado amable de golpe. Me ofrecía café por la mañana. Se reía con mi hija como si fuera la madre del año. Hasta me preguntó si podíamos intentar hablar como adultos. No le creí una palabra. Porque ahora sabía que ese tipo de comportamiento era el preludio de alguna jugada sucia. Lo había hecho antes, lo haría de nuevo. Y tenía razón. Una tarde, después de dejar a nuestra hija en la escuela, volví a casa porque me había olvidado una carpeta con papeles para el trabajo. Cuando entré, la encontré en el comedor, hablando con una mujer que no conocía. Las dos callaron al verme. Ella intentó improvisar una excusa, una amiga que me ayuda con mis diseños, pero yo ya sabía lo que pasaba. Era una trabajadora social, enviada por su abogada para armar un informe que la favoreciera. Quería mostrar que vivía en un entorno ordenado, creativo, lleno de amor. Yo no dije nada. Solo tomé mi carpeta y salí. Pero ya me había alcanzado. Estaban en modo campaña, queriendo pintar el infierno como una casita de campo en Instagram. Y si bien yo tenía la verdad, también sabía que en tribunales las verdades tienen que ser demostradas, no solo gritadas. La noche antes de la audiencia, me senté con mi hija. Le hablé con el mayor cuidado del mundo. No le dije nada de la batalla legal. Solo le pregunté si se sentía bien en casa. Si a veces había cosas que la confundían o la hacían sentir mal. Ella, con esa inocencia que duele, me dijo que a veces no entendía por qué su mamá se encerraba tanto tiempo en el cuarto, o por qué había gente que la miraba raro en la escuela. Dijo también que extrañaba cuando todos comíamos juntos. Me partió el alma. Le di un beso y le prometí que todo iba a estar bien, aunque ni yo mismo supiera cómo. Y llegó el día. La audiencia comenzó con los informes. El mío, sólido, pruebas organizadas, testimonio de vecinos que avalaban mi rol como padre activo, comentarios de maestras de la escuela sobre cómo siempre estaba presente en reuniones y problemas. El de ella, una novela de ficción mal escrita, hablaba de depresión machista, hostilidad emocional, incluso decía que yo tenía episodios de control paranoico. Lo peor, insinuó que yo había tenido arranques violentos, sin pruebas, sin antecedentes, sin una puta llamada a emergencias que lo respaldara. Pero lo dejó caer ahí, como una bomba con la mecha lenta. El juez, como era su deber, no reaccionó. Solo pidió pruebas. Mi abogado respondió con contundencia, pidió la palabra y entregó 3 sobres. Uno contenía una transcripción de chats filtrados de la plataforma donde ella vendía contenido explícito. Otro tenía fotos de nuestra hija con juguetes sexuales a la vista en el fondo, capturas que yo había tomado del celular de ella mientras la nena jugaba en la sala. Y el tercero, una declaración firmada por la madre de una compañera de escuela que decía haber escuchado comentarios de otros padres sobre la doble vida de mi esposa y su impacto en la nena. Fue devastador. Ella intentó girarlo todo. Dijo que eran montajes, que yo la había espiado sin consentimiento, que lo que hacía online era parte de su arte personal, no accesible para menores. Pero no pudo sostener el argumento mucho tiempo. Y entonces pasó algo que ni yo esperaba. El juez le pidió que abriera su teléfono. En ese instante, todo se le fue al carajo. Dijo que no lo tenía, que lo había dejado en casa, pero su bolso estaba al lado. Lo abrió, y ahí estaba. El juez le pidió que desbloqueara el dispositivo. Dudó. Tembló. Dijo que no recordaba la contraseña porque la había cambiado recientemente. Se hizo un silencio pesado. Mi abogado aprovechó para pedir acceso forense a sus dispositivos, invocando la seguridad de la menor y el derecho del padre a investigar conductas perjudiciales dentro del hogar común. El juez aceptó. No porque creyera en mí, sino porque ella acababa de volar su credibilidad frente a todo el tribunal. Cuando salimos de ahí, no dijimos una palabra. Subí al auto, respiré hondo, y por primera vez en semanas, sentí que estaba ganando terreno. Esa noche, dormí un poco mejor. No mucho.
pero lo suficiente para soñar con una versión de mi hija creciendo en un hogar donde su vida no tenga que ser una limpieza constante del desastre de otro. La guerra no había terminado, pero le di su primer golpe real. No solo a su historia, a su mentira. Y todavía me guardaba el golpe final. 3 días después de la audiencia, recibí una llamada del abogado. Me dijo que ya tenían acceso autorizado para revisar los dispositivos electrónicos de ella, que el análisis digital forense comenzaba esa misma semana, y que probablemente no iban a tardar en encontrar material sensible. No me dijo más. No necesitaba hacerlo. Ambos sabíamos lo que significaba. Ella, por otro lado, parecía estar en modo negación total. Como si nada hubiera pasado. Seguía cocinando para sí misma, ignorándome por completo, y jugando con nuestra hija de forma exagerada, como si quisiera convencer a alguna cámara oculta de que era la madre perfecta. Incluso empezó a subir fotos de su comida, su cara con filtros, pies en la bañera, velas encendidas, como si su cuenta de Instagram fuera la única realidad. Pero la verdadera, la de la otra red, estaba siendo desenterrada. Una noche, mientras yo lavaba los platos, se acercó y me dijo: «No vas a ganar. Lo sabes, ¿no? Nadie le quita una hija a su madre». Levanté la vista, con las manos todavía llenas de espuma, y le respondí: «Yo no te la estoy quitando. Vos la estás perdiendo sola». Se quedó mirándome, sin decir palabra. No por falta de ganas, sino porque en ese momento entendió que ya no tenía control sobre mí, que ya no me alcanzaban ni sus gritos ni sus lágrimas ni sus provocaciones. Y para alguien como ella, perder poder era el verdadero castigo. 2 días después, mi abogado me llamó de nuevo. Me pidió que pasara por la oficina. Me mostró el informe preliminar. El contenido que habían recuperado del celular y la laptop era brutal. Más de 200 archivos multimedia explícitos, algunos filmados dentro de nuestra casa, incluso en la habitación donde nuestra hija dormía. Mensajes privados con usuarios que le enviaban dinero a cambio de cumplir ciertos desafíos que ella grababa sin ninguna precaución. Audios en los que hablaba de mí como el idiota que paga todo sin enterarse y sobre cuánto faltaba para poder mudarse sin dejar rastro. También encontraron carpetas con documentos a nombre de otras personas, con identidades falsas, listas de suscriptores, balances de ingresos. Más de $18.000 solo en los últimos 4 meses. Ni $1 declarado. Todo por debajo del radar. Lo más fuerte, un vídeo. Uno donde aparecía ella, semidesnuda, con un disfraz ridículo, grabando contenido mientras nuestra hija dormía en la misma habitación, a menos de 2 metros, con auriculares puestos. La cama de la nena al fondo. Su peluche favorito en la imagen. Era más que negligencia. Era puro egoísmo criminal. Me sentí sucio solo de verlo. No pude terminar. Cerré el archivo y le pedí a mi abogado que lo manejara él. Yo no quería que esa imagen me arruinara para siempre. Ese fue el último clavo. El informe fue enviado directamente al juez, junto con una solicitud de emergencia para suspender cualquier tenencia compartida hasta que se resolviera el juicio final de custodia. El juez actuó rápido. Citó una audiencia extraordinaria a 48 horas. Llegó el día. Ella se presentó con su abogada y una actitud ensayada de víctima. Habló de persecución, de machismo institucional, de cómo una mujer sexualmente libre no es una mala madre. Pero ya no había espacio para esos discursos. Las pruebas eran demasiado concretas. El juez pidió silencio, revisó los documentos y los fragmentos de vídeo. Cuando terminó, fue directo. Señora, lo que usted ha hecho no tiene justificación alguna. Ha expuesto a su hija a un entorno inaceptable. Ha utilizado su hogar como espacio para actividades de riesgo que afectaron directa e indirectamente a una menor. Y luego se volvió hacia mí. Hasta que se determine una sentencia definitiva, se le concede la custodia total al padre. La madre podrá solicitar visitas supervisadas únicamente bajo evaluación psicológica favorable. Ella se quebró. Empezó a llorar, a gritar que todo era mentira, que la querían destruir, que yo había manipulado todo. El juez no la miró. Solo levantó la sesión. Salí de esa sala con las piernas flojas. No por miedo, sino por lo que cuesta ganar una guerra que nunca quisiste pelear. Esa noche, mientras guardaba las cosas de mi hija en su mochila para irnos a casa de mis padres, ella bajó las escaleras con una bolsa en la mano. Me miró como si esperara un gesto de compasión. No lo tuvo. Le dije una sola cosa. Tu cuerpo era tu elección. Pero lo que hiciste con tu hija cerca, eso fue una traición que no tiene nombre. Tomé a mi hija, cerré la puerta detrás nuestro y respiré el aire más limpio en meses. No era libertad. Todavía no. Pero era el primer paso hacia algo parecido. Ahora tenía que reconstruir lo que quedaba. Y asegurarme de que ella nunca más volviera a hacerle daño a nadie, empezando por la única persona inocente en todo esto. Pasaron 3 meses desde que salimos de aquella casa. Al principio fue raro. Raro vivir sin tensión flotando en cada rincón.
Raro escuchar el silencio sin esperar un portazo o un grito disfrazado de argumento. Raro dormir y que el sueño no se interrumpa con el peso de saber que alguien al lado tuyo puede mentirte a la cara con una sonrisa. Nos fuimos a vivir a casa de mis padres, en las afueras de la ciudad. Nada lujoso, pero tiene jardín, huele a limpio, y el cuarto donde dormimos tiene una ventana grande que da al árbol más viejo del patio. Mi hija lo llama el árbol del reinicio. No sé de dónde sacó esa idea. Pero tiene razón. Las primeras semanas fueron duras. No por ella, a esa altura ya no me generaba más que asco y tristeza, sino por todo lo que quedó en el aire. Las preguntas de mi hija. Los recuerdos que se colaban sin aviso. El hecho de que aún sin estar presente, su sombra manchaba todo. No me la crucé desde la última audiencia. Su abogada dejó de contestar. Supongo que después del material que se mostró en corte, ya no había mucho más que pudiera argumentar. Pero sé que ella sigue en su mundo paralelo. Me llegó por terceros que se mudó a otro estado, que sigue en esa industria y que incluso ganó notoriedad en ciertas comunidades online. Yo no quise saber más. No me interesa. Todo lo que vino después fue doloroso, pero necesario. Sesiones de terapia para mí. Terapia infantil para mi hija. Y muchas conversaciones sin maquillaje. No le mentí. Le conté que su mamá había tomado decisiones muy malas, que la justicia decidió que era más seguro vivir conmigo, pero que eso no significaba que ella no tuviera valor. Le dije que la quería, y que no tenía que cargar con nada que no fuera suyo. A veces me pregunta por ella. No seguido, pero ocurre. A veces dice que la extraña. Y está bien. Yo no le quito eso. No le enveneno la imagen. No necesito hacerlo. La verdad va llegando sola, cuando crezca, cuando entienda. Mi tarea no es pintarle a la madre como un monstruo, sino mostrarle que la verdad, por fea que sea, es mejor que cualquier mentira bonita. Legalmente, gané la custodia total. Las visitas supervisadas quedaron en suspenso. Nadie se presentó para gestionarlas, ni ella, ni sus padres, ni un abogado. Silencio total. Como si hubiera borrado esa parte de su vida, como si su hija fuera un error incómodo en una hoja de ruta que ya no le sirve. Y eso, aunque suene horrible, me dio paz. Paz porque entendí que no era yo el que estaba equivocado. Que el problema nunca fue que yo no ganara lo suficiente o que no fuera emocionalmente estimulante. El problema fue que ella tenía hambre de validación y estaba dispuesta a vender cualquier cosa, su intimidad, su familia, incluso la inocencia de su hija, para conseguirla. No se detuvo porque no quiso. No porque no pudiera. Yo, por mi parte, seguí con lo mío. Me cambié de trabajo. Ahora trabajo en mantenimiento en una escuela primaria. Horarios más flexibles. Puedo ir a buscar a mi hija todos los días. Ya no tengo que elegir entre estar y pagar cuentas. Es menos dinero, sí. Pero más tiempo real. Y eso vale el doble. Las noches ya no son un campo de batalla. Mi hija duerme tranquila. Yo también. A veces la escucho reír dormida. Me acuerdo de cuando su risa era algo que yo no escuchaba nunca en casa. Y me doy cuenta de que la herida está sanando, aunque despacio. Hace poco me preguntó si algún día su mamá volverá a buscarla. No supe qué decirle. Le dije que si eso pasa, y si demuestra que cambió, entonces podremos hablarlo. Pero que nadie tiene derecho a hacerle daño. Ni siquiera alguien que dice amarla. Cerró los ojos y dijo, ok, papi, si vos estás conmigo, ya estoy bien. Y ahí supe que hice lo correcto. Que todo el barro, la humillación, las lágrimas contenidas, los papeles, las audiencias, las noches sin dormir, todo valió la pena para llegar a ese momento. No soy un héroe. No quiero aplausos, pero sí quiero que quede algo claro. Si alguna vez te encontrás frente a una traición tan grande que parece imposible de procesar, no te quedes quieto. No te acostumbres. No esperes a que se vuelva normal.